¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Debate Político, edición Pensiones. Hoy vamos a hablar de la situación actual del sistema previsional del país y la necesidad de establecer reformas. La Sala de lo Constitucional ordenó hace 2 años a los diputados de la Asamblea hacer modificaciones de ley del fideicomiso. ¿Por qué no se ha realizado? Además, en nuestras secciones de sondeo y redes sociales vamos a conocer la opinión de los ciudadanos. Esta noche, en el estudio, nos acompañan Douglas Avilés, secretario de Cambio Democrático, y Alfonso Goitia, presidente del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas. Esto es Debate Político. Comenzamos. Bienvenidos a Debate Político, soy Sergio Méndez y les invito a entrar en interacción con nuestro programa. Síganos en Twitter como @Debate33 y en Facebook usted nos encuentra como Debate Político 33. Iniciamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Debate Político. Un placer, como siempre, estar contigo, mi querido Sergio. Carlos, un gusto y, por supuesto, también un verdadero privilegio el que usted nos destine toda esa preferencia como lo hace noche tras noche, todos los domingos. Esto es Debate Político. Saludamos a nuestros invitados rápidamente, Douglas Avilés, Alfonso Goitia. Un placer tenerlos a los dos en esta su casa. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Intento compartir con Alfonso también. Bueno, quizás entonces vamos a empezar con don Alfonso. El pago de las pensiones en el país se financia a través de un fideicomiso que se aprobó en 2006, luego que se agotaran las reservas del antiguo sistema de reparto. Para muchos esto ha generado más problemas que soluciones. ¿Dónde se origina el problema de la falta de sostenibilidad del sistema de pensiones que actualmente tenemos? Precisamente el resultado es el producto de un proceso de privatización de las pensiones que se realiza a finales de los años 90, a partir del 96-98, que se empieza a implementar, bajo el criterio de que las pensiones establecidas por el Seguro Social y el INPEP no tenían capacidad de resolver a futuro o en el largo plazo las posibilidades de pensiones para los salvadoreños trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en esa lógica se privatiza. Entonces, se asume que ahora la estructura privada, el tipo de empresas que manejan las pensiones bajo un criterio de capitalización, eso permitiría obtener recursos suficientes para cubrir las necesidades de los pensionados. El problema es que el gobierno arrastra una cantidad importante de valor de pensiones pendientes del pasado, que no ha podido resolver precisamente porque entregó la fuente importante de recursos, la entregó al sector privado. Entonces, por lo tanto, eso significa que el gobierno ya no cuenta con eso y tiene un pendiente de recursos que tiene que pagar a los pensionados, y entonces ahí es donde el gobierno de Antonio Saca establece el mecanismo del fideicomiso para obtener ingresos que permitan cubrir esas pensiones que en ese momento ya el gobierno no puede cubrir porque ya no tiene una estructura rentable, digámoslo así, del sistema de pensiones, que está en el INPEP y está en el Seguro Social. Acuérdense ustedes de que en el caso del Seguro Social y del INPEP, la cantidad de cotizantes se redujo casi a 10,000, pero se mantienen más de 150,000 pensionados, o creo que son mucho más todavía. Entonces estamos hablando, mientras que en el sistema actual, en el sistema de las AFP, la relación es inversa. Son una gran cantidad de cotizantes y pocos pensionados. Entonces estamos en una relación donde el Estado está perdiendo en este caso. Entonces hay que buscar una salida a eso, hay que buscar una solución y una solución integral, como se plantea. O sea, es un problema ciertamente fiscal del gobierno, pero que tiene que ver con las pensiones de personas que tiene que sustentar el gobierno. Y al mismo tiempo una estructura privada
que debería buscarse la forma en la cual también puede ser más solidaria con el futuro de los pensionados en el país. Eso es lo que yo pensaría en este momento, ¿no? Ok, Douglas Avilés, voy con usted. 2013 se interpone una demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el tema de que el gobierno no quiere pagar lo correspondiente por el tema de intereses. 2014 se resuelve sobre este tema, hasta este momento todavía no se ha hecho efectiva. Douglas, ¿estaba quebrado el sistema anterior del INPEP? Douglas, ¿está quebrado este sistema o es que el gobierno necesita liquidez y ha visto de dónde echar mano? Mira, la pregunta que tú estás haciendo es el corazón de este debate. Okay. Existe una percepción casi generalizada en la actualidad en el sentido de creer que el sistema privatizado de pensiones ha colapsado, producto de todas las informaciones encontradas que han surgido de forma indebida para mí, para un tema tan sensible y tan importante que debió haber comenzado con certidumbre, no con desconfianza ni con mensajes encontrados. La gente ha llegado a creer que de pronto mañana ya no hay para pagarle pensiones. Eso no es cierto. Esa es una cosa que hay que decirle aquí con mucha franqueza a la base de los números. Es decir, es necesaria una reforma, pero los ciudadanos y televidentes que nos están viendo deben de saber que según los números, según las finanzas públicas, no es que no haya para pagar pensiones. El sistema no está colapsado. ¿El qué es lo que está emproblemado? El problema es cómo el gobierno programa el pago de sus responsabilidades dentro de este sistema privado. Eso es lo que está complicado, porque lo ha ido haciendo a base de deuda. Y ese es un aspecto que hay que entender. Si me permiten un pequeño paréntesis para entender por qué estamos donde estamos, es importante retroceder un poco en la línea de tiempo. Y esto es importante que la gente lo sepa. El problema no se generó hoy. El problema no se generó ni siquiera en las administraciones de Arena, ni del presidente Funes, ni en la actual administración del presidente Sánchez Serén. Ahí se agudizaron, sobre todo durante la administración Saca. Pero el problema inició en 1969, cuando entonces lo que había en el país era el llamado sistema de pensiones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS. ¿Por qué? Porque la tasa de cotización, es decir, lo que aportaban las personas que al futuro iban a recibir una pensión era del 3%, con beneficios de entre el 55 y el 80%. En 1976, cuando vamos al sistema del INPEP, la tasa sube, la de cotización crece porque los que en ese momento analizaron el asunto se dieron cuenta, hombre, le estamos dando más beneficios o estamos prometiendo más beneficios que lo que recaudamos por la vía de las cotizaciones, y por eso le suben al 9 en el caso del grueso de los empleados públicos y al 12 en el caso de las pensiones de los maestros. Y por otro lado, el problema persistió porque lo que se le estaba dando por lo cotizado pasó de un 55 a un 80 que era en el 69 a un 100% en el 76. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando llegamos a esos años, se dieron cuenta que, como está caminando la cosa, vamos rumbo a la quiebra. Y si a eso le añades, cierro el paréntesis, fondos y reservas que desaparecieron de una forma en ese entonces bastante sonada a nivel de la opinión pública, las noticias. Del señor Majano, hay que decirlo. Entonces, la cosa se agravó. Bien. ¿Por qué menciono esto? Porque para entender lo que vivimos en la actualidad hay que mencionar esos aspectos. Por eso llegamos al 98. Por eso yo un poco matizo la primera apreciación que daba Alfonso, porque ¿por qué le dieron al sector privado el sistema? Es una pregunta que hay que hacerse. Se lo dieron al sector privado porque como venían las cosas, venían con viñeta de quiebra. Y entonces había que buscar una salida para sacar de esa quiebra en la que estaba planteado el sistema que funcionaba entonces y tratar de remendar la cosa. Y lo que entonces
se consensuó por los políticos de la época y el gobierno de la época fue trasladarse en 1996 al nuevo sistema de ahorro para pensiones privado. Pero con la llegada del SAP, el problema no desapareció. O sea, esto no es como los actos de magia, ¿verdad? Que viene el mago, saca el sombrero, ¿verdad? Y debajo de la chistera esconde el problema y el problema desapareció. No. Saca el conejo. Este acto de magia tiene una debilidad, ¿verdad? Que el conejo no desapareció. El conejo está ahí escondido debajo del sombrero. ¿Y cuál es el conejo? La deuda. La deuda que para 1996 superaba los 7,000 millones de dólares. Entonces, 7,000 millones de dólares que no iban a desaparecer por el acto del mago y que cuando se traslapa al sistema SAP de ahorro para pensiones, ¿verdad?, una parte de esa responsabilidad le asume el Estado, es decir, esos 7,000 millones, el gobierno no se podía desentender de seguir honrándolos, ¿verdad? Y por el otro lado, la parte correspondiente a las AFPs, con sus comisiones por manejo, etcétera, asumieron el resto, ¿verdad?, de las obligaciones. Pero el problema seguía siendo problema. Digámoslo de otra manera. La parte que iban a manejar las AFPs a partir de 1996 era una cartera más o menos sana. Pero la cartera que estaba complicada, emproblemada, de los 7,000 millones de dólares que se traían de los hierros de estar dando pensiones de 100%, 85%, eso pasaba a ser asumido producto de otras reformas compartidamente, pero mayoritariamente por el gobierno. Entonces, allí persiste un problema y no se supera con el sistema SAP. Pero ¿qué sí sucedió? Y con esto redondeo mi intervención. Y eso no lo podemos dejar de decir. Que digamos lo que queramos, que las comisiones de las AFPs, dicen algunos, son demasiado altas y que este sistema privado solo han sido para adentro y a la gente nada. Y sí, digamos todas esas cosas y podemos debatir aquí largo sobre ello. Pero una cosa es cierta, el sistema SAP hasta el día de hoy, su cartera la mantiene sana. Mantiene 8,500 millones de dólares para disponer en pensiones y tiene funcionándolo. Otra cosa, insisto, es el debate de si ganan mucho, si no ganan. Bueno, esa es otra cosa. Pero por el contrario, la cartera que venía complicada, aquella de los 7,000 millones de dólares, ahora son más de 24,000 millones de dólares, que es el total de la llamada deuda previsional, ¿verdad? Pero, insisto, para entender qué era, digámoslo con todas sus palabras, esos 24,000 millones de dólares en lo que se ha convertido hoy son las decisiones populistas, irresponsables, poco técnicas, de los que desde 1969 empezaron a regalar lo que no se tenía y convirtieron el sistema en insostenible, ¿verdad? Pero aún así no ha quebrado el sistema. Lo que está complicado es la responsabilidad, la posibilidad de honrar esa deuda que se fue generando con el paso del tiempo. Me parece importante señalar esta línea de tiempo para que sepamos que el problema no comenzó ahora, sino desde hace bastante rato. Ahora, Douglas, ahora viene el punto de intersección y de repente es en 2006 cuando se aprueba el fideicomiso, que básicamente es como una bolsa de intercambio. Meto dinero yo en y hay otra mano que saca dinero. La pregunta es, ¿por qué se decidió hacer esto y no mantener sincero el presupuesto y decir, ¿saben qué? La deuda previsional, como es deuda del Estado, de algo que prometieron, personas que se hicieron a cargo del Estado desde 1969, ¿por qué no lo mantenemos así y no que creamos básicamente lo que el doctor Héctor Dada ha llamado un sistema de reparto expurio? Porque básicamente tenemos siempre el dinero de la gente que está cotizando en el sistema privado pasando a las cotizaciones del sistema público. Mira, esto también nos lleva, lo que tú estás planteando, a reflexionar dos aspectos más que responderán un tanto a tu pregunta. Producto de este desorden, se realizaron una serie de reformas, ¿verdad?,
Una de ellas dio paso a la creación del llamado Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FOP. Otra reforma, aquí lo han debatido ampliamente ustedes en la cantidad de programas que han tenido serios sobre esto, le dio vida al famoso decreto 100 y al otro decreto de la época Flores que no recuerdo el número, 1200 y algo. Esto lo que trajo consigo fue una serie de beneficios, otra vez, ¿verdad?, calculando votos, simpatías, que costaban plata que no se tenía. Se dieron certificados de traspaso con el decreto 100 y un certificado adicional que se llama el famoso CTC, uno se llama CT y el otro CTC. Con el otro decreto, ya antes, en la época de Francisco Flores, se habían también dado otros beneficios. Y nuevamente esto costó dinero. Bien. Ya entonces, el gobierno, año con año, programaba en su presupuesto ordinario dinero para el pago de las pensiones. Y resulta que yo estaba estudiando este tema con mucho cuidado para no ser muy irresponsable, cuando hablemos de esto. Una cosa que me llama porosamente la atención, fíjate, es que desde ni siquiera la administración Flores, pero pongámonos en la administración Flores, desde la administración Flores para adelante, cuando revisas los presupuestos generales de la nación y lo que está presupuestado para el pago de las pensiones, contrario a lo que creeríamos por el momento que vivimos, que decimos que estamos en crisis en las pensiones, el porcentaje que se presupuestó para pagar pensiones, hombre, por decirte algo, en un presupuesto de 2.000 millones de dólares, lo que había para pago de pensiones era 0.1. Y así vas tú revisando en el tiempo qué es lo que se presupuestaba para el pago de pensiones hasta llegar a la actualidad. Y cuando revisas en la actualidad, la situación no ha variado mucho. Es decir, que de ese presupuesto, creo que es arriba de los 4.000 millones de dólares que tenemos, lo que está presupuestado para el pago de pensiones es una cantidad muy, muy pequeña. Es decir, por eso decía que tal vez de una manera no tan sencilla como hubiese querido, pero estoy respondiendo a tu pregunta en este sentido. Lo que el gobierno presupuesta para el pago de pensiones, y lo vienen haciendo desde décadas atrás, para no centrarme en un gobierno en particular, no hace tambalear su presupuesto, no hace tambalear el funcionamiento del aparato del Estado. Si es una cosita. Pero puede decir que está aportando. Y por lo tanto, tampoco, digamos, sería un argumento para justificar una reforma del sistema previsional. Es decir, porque una de las cosas también que se ha escuchado es que se dice que las finanzas públicas, se dice, ya tronaron, ¿verdad? O sea, ya no se aguanta la carga de pensiones en las finanzas públicas para pagar pensiones, y que esa es otra complicación que nos obliga a hablar de una reforma. Y lo que estoy diciendo sobre la base de tu pregunta es que no es cierto, que lo que está presupuestado es un porcentaje, pero muy pequeño para el pago de las pensiones. Creo que tengo el dato, lo estaba revisando el día de hoy antes de venir al estudio, que más o menos lo que está planteado en pago de pensiones, para no estar inventando, fíjate, por aquí lo tengo, es más o menos esto. Según estimaciones, serían más o menos un 0.3. Entonces, eso significa que no es un monto tan alto, y por lo tanto ese, no digamos, sería un factor para hacer una reforma. Don Alfonso, déjeme preguntarle, el FMLN en su momento se opuso a la creación del fideicomiso en el 2016. Sin embargo, se opuso en aquel entonces, pero en el primer gobierno del FMLN del señor Funes lo siguió utilizando el fideicomiso. Y déjeme preguntarle rápidamente esto, porque en alguna medida nosotros recibimos una gran cantidad de preguntas. ¿Cree que ante las modificaciones al sistema previsional debería de mantenerse el fideicomiso? No, ciertamente el gobierno del presidente Funes siguió utilizando el fideicomiso.
precisamente porque... Fue en el 2006 que se implementó el que se implementó. Perfecto. Entonces, claro, el del 2008, 2000, en adelante, del 2009 en adelante, él también empezó a recurrir a esos fondos para endeudarse y cubrir los requerimientos de las pensiones. Es importante señalar que en la actualidad, por ejemplo, se plantea que el déficit fiscal se profundiza en la medida que hay un déficit de las pensiones, o sea, hay un fondo de pensiones que hay que pagar. De hecho, el déficit fiscal para este año se plantea, o para el año pasado se planteaba en 2.2 sin pensiones. Y si le agregábamos las pensiones, pasaba a 4.5. O sea, lo cual quiere decir que sí es necesario un fondo, o sea, un fondo de pensiones que permita, un fondo para cubrir esas pensiones y así de alguna manera sanear la capacidad fiscal del gobierno. Un poco lo que dice Douglas, tal vez no es una crisis fiscal la que tenemos con el tema de las pensiones, no es un problema tan grave que no se pueda manejar en la situación financiera que tiene el Estado. Yo creo que es manejable, ¿ya? Pero sí es necesario analizar más profundamente el esquema del sistema de pensiones de tal manera que en el largo plazo podamos resolver el problema. Porque al final, si todas estas cosas que ha señalado Douglas se siguen manteniendo, en el mediano o largo plazo vamos a tener nuevamente problemas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos que buscarle salidas a ese sistema de pensiones actual. No se trata aquí de cuestionar necesariamente que el sistema SAP sea malo en sí, ¿no? Sino que ciertamente tenemos un problema, que ya lo señalaba Douglas, histórico, que se ha venido arrastrando, pero que hay que resolver. Y en esa perspectiva tenemos que analizar si hay necesidad de crear algo nuevo, o sea, no en el sentido de que hay que desechar lo que funciona, sino algo que nos permita resolver todos los dilemas alrededor del sistema de pensiones, ¿ya? Ahora, es cierto, el presidente Funes y los gobiernos del FMLN han utilizado los fondos del fideicomiso, han entrado en ese mecanismo, porque han requerido recursos para solventar precisamente las necesidades que tiene, tanto en el marco fiscal, porque hay muchas cosas, ustedes saben muy bien que El Salvador tiene otros límites en el marco presupuestario, que no solamente tienen que ver con el tema de pensiones, tienen que ver con el problema de la dolarización misma que ha limitado la capacidad de tener una política monetaria propia. ¿Ya? Entonces, eso, y una política cambiaria. Entonces, eso ha limitado a este país. Entonces, hay todo un problema más allá que afecta el marco financiero del Estado, que hay que saberlo manejar, ¿ya? Y en esa perspectiva, obviamente, el manejo del fideicomiso puede ser necesario. Ahora, me llama la atención, don Alfonso, lo que usted señala, porque ciertamente tiene muchísimas deficiencias o limitaciones el tema de la dolarización, pero tiene otras ventajas. Y obviamente tenemos un anclado en una moneda única que generaría en algún momento que la inversión pudiera venir al país y por medio de inversión, empleos y por supuesto otro tipo de prerrogativas. Es decir, pero no viene nadie. Aguánteme un poquito la idea, necesito una pausa comercial. Al regresar seguimos profundizando sobre este tema. Ya volvemos. Bueno, para mí sería la empresa privada. Siento que el gobierno, sinceramente, dice que hace cosas, pero no se ve el proyecto que hace. Pues la empresa privada, pienso yo, porque de eso se trata, de que en el negocio y todo eso, pues ellos son los que tienen más acceso a todo eso, ¿me entienden? Y bueno, estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar en Debate Político. Un saludo desde ya a quienes nos están sintonizando desde su computadora o cualquier dispositivo móvil a través del www.canal33.tv en transmisión completamente en vivo. Les invitamos a entrar en contacto con nuestro programa. En Twitter nos encuentran como @Debate Político 33 y en Facebook usted nos encuentra como Debate Político. Continuamos.
Bueno, vamos a irnos ahora con Douglas. Hay una pregunta que es muy importante y es la siguiente. El doctor Salvador Arias habla de revertir la privatización del sistema y asegura que un sistema mixto también sería simplemente un respiro. ¿Crees tú que sería viable revertir la privatización y volver a un sistema estatal de reparto como el que teníamos? Si me lo hubieras preguntado hace 15 años, te digo que sí. Mi opinión el día de hoy es que no. Para mí no salva muchos de los errores del pasado un sistema mixto. No ahora. Inclusive porque, aunque no hay una propuesta formal, pero llegó alguna información. Sé que el ministro de Hacienda y el secretario técnico probablemente van a ver esta entrevista y se los digo con todo respeto. Los pocos lineamientos que conocimos sobre una discusión que había arrancado orientan más bien a establecer que no habría solución con lo que se estaba tratando de considerar proponer en un esquema de sistema mixto. De esas características que conocimos, donde es feo tener que hablar un poco como especulación, pero es lo que circuló, que salarios abajo de los $484 iban a irse a una caja pública, digamos, y arriba de ese monto a administrarse por las AFPs, para mencionar solo dos aspectos, porque es mucho más que eso, ¿verdad? Pero el hecho es que, en mi opinión, eso bajo ninguna circunstancia resuelve el problema, y te digo por qué, bien rápido te lo digo. Porque es otra vez la figura aquella que te mencioné hace un rato. Esto no es un acto de magia. Y no es tan fácil que vas a desaparecer debajo del sombrero del mago la deuda que traes, que se acumuló con el paso de los años, y esa no desaparece bajo ningún punto de vista con lo que escuchamos de el esquema de un probable nuevo modelo mixto, e inclusive de manera proyectada, porque hay para esto, en mi opinión, que tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Hablando del mediano plazo, con lo poco que se conoció, ni siquiera se lograba reducir de forma impactante, de acuerdo a los primeros números que se vieron. Entonces, mi opinión, y no solo es la mía, se lo he escuchado decir a Carmelo Mesa Lagos, se lo he escuchado decir a otros expertos, el chileno que vino con Fundaungo recientemente a un foro, que tal cual están las condiciones en este momento en el país, difícilmente un modelo de sistema mixto nos podría empezar a ayudar a resolver la situación. No lo veo. Que sí creo yo que puede de alguna manera comenzar a hacer labor, digámoslo de esta manera, de combatir algunos vicios que nos han llevado donde estamos en ciertos componentes del actual sistema. Creo que una reforma responsable que incluye algunos aspectos que hoy no se dicen y que por supuesto impactarían en el mediano y largo plazo, como algunas medidas paramétricas, ¿verdad? Y para los televidentes que nos ven, sepan que estamos hablando de medidas paramétricas cuando decimos la tasa de cotización, que ahora es del 13%, podría subir un punto y por esa vía recoger, qué sé yo, $50 millones más al año, o el aumento de la edad de jubilación. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con eso, estoy manifestándolo como ejemplo de qué son medidas paramétricas. Un conjunto de medidas paramétricas podrían de alguna manera ayudar a revertir en cierta medida parte del problema. Pero yo sé que me van a decir, mira Douglas, no estés hablando de mejorar los niveles de cobertura y de hacer crecer la base de trabajadores formales. Eso fue lo que se ofreció. Deja de estar hablando de aumentar la tasa de cotización y de aumentar la edad de jubilación, que algunos organismos internacionales han mencionado, porque suena falso y es antipopular, sino que el tema de fondo es fiscal. El tema de fondo es que hay $24,000 millones de deuda previsional y por lo tanto, ¿qué decís sobre eso? ¿Cuál crees que podría ser la ruta para solucionar eso? Me lo preguntan el día de hoy.
tal cual les he dicho que un modelo mixto, en mi opinión, no resuelve ese problema, no hay solución inmediata a ese problema. Esa es la respuesta. Es un conjunto de medidas. Don Alfonso, bueno, siempre en la misma línea de lo que estábamos conversando previamente antes de la pausa comercial y algo que acaba de mencionar anteriormente Douglas Avilés. Carmelo Mesa Lago recomendó en el año de 1998 la creación de un sistema mixto. Hace poco dijo que mejor ya no. En ese momento optó por privatizar. Ahora el especialista en temas previsionales lo que recomienda para El Salvador es completamente diferente, que el sistema que en algún momento que recomendaría para usted, ¿cuál sería para usted el sistema que recomendaría hoy por hoy? Bueno, mira, es muy complicado como decir, ¿no? Este es el sistema que deberíamos crear para resolver a futuro todo el problema previsional. Pero creo que hay una cosa que es importante. Lo que se está planteando es un debate fuerte en el país donde puedan salir propuestas y recomendaciones de distintos sectores. Y el gobierno tiene que tener la capacidad de estudiar y analizar eso. ¿Usted no le pondría un cerrojo claramente en la ley que diga que ningún político tiene que ni siquiera pensar en meterle mano al sistema de pensiones, a los fondos? Yo diría que en este momento, tal como lo dice Douglas, yo creo que el sistema funciona, pero hay un problema fiscal que tenemos que resolver. Y ese problema fiscal que tenemos que resolver también pasa por hacer movimientos dentro del sistema mismo. De alguna manera hemos escuchado un planteamiento que tal vez a algunos les parece que todo esto es el sistema mixto. Pero un sistema mixto donde la administración en general de los fondos recae sobre el sector privado, sobre las AFPs. O sea, hay un planteamiento donde dicen, bueno, vamos a crear una estructura de un fondo para el Estado de las pensiones, de los de $484, y los que tienen más de 484 cotizan en las AFPs, pero el que administra los fondos siempre son las AFPs, a la cual se les paga por la administración. Bueno, todo eso está planteado, son propuestas. ¿Bien? Eso puede ayudar mucho a resolver algo del problema fiscal del gobierno. Tal vez no toda la problemática, porque ya vemos que el problema fiscal no es solo de pensiones, es otro problema también. Nosotros tenemos problemas de endeudamiento externo permanente y a largo plazo, producto del esquema de economía que tenemos. ¿Bien? Entonces, pero si vamos resolviendo estas cosas en este sentido, sería importante pensar en alternativas. Una es esa es una alternativa. Otra es mantener esto, pero pensando en que en algún momento va a terminar de colapsar y el impacto va a ser muy negativo, no solo para los pensionados, sino para la economía del país y por lo tanto para la gente. Entonces, tenemos que buscar en ese caso propuestas de fortalecimiento. Ahora, esas medidas paramétricas que dice Douglas, obviamente son complicadas, porque de hecho ya en su momento se hicieron esas medidas paramétricas cuando se creó el sistema de pensiones privado. O sea, se incrementó, se definió un nivel de edad para la cotización, para el retiro, se estableció cuánto tenían que pagar, se estableció, bueno, cuántos años se podría promediar para definir cuál es el valor de tu pensión, que antes eran 3 años, creo, y después ahora son 10 años, ¿no? Entonces, todas esas cosas se hicieron. Ahora, hablar ahora de medidas paramétricas que incrementen un poco la edad, que incrementen el valor de lo que hay que pagar, etcétera, es bien delicado. O sea, yo creo que eso es muy sensible para los trabajadores, hablar de eso. Entonces, lo que tenemos que buscar es más bien otro tipo de medidas que van más a la profundidad de la estructura, no al problema de que con eso vamos a lograr obtener algo de ingresos. No, vamos a resolver más estructuralmente el problema del sistema de pensiones. Y eso es lo que yo pensaría que debería discutirse y analizarse por parte de los distintos sectores y luego retomar todo eso y hacer un buen análisis y propuesta. Bueno, con ese ya vamos a la pausa y ya volvemos. Sería mejor el gobierno por una parte, porque esas eran hasta que uno fallecía.
Y ahora con así privadas, hasta donde llegue. La empresa privada. Siento que son un poquito más responsables. Pues el que pague mejores intereses, ¿verdad? Es lo que nos conviene a todos los trabajadores para asegurar un buen retiro. Y bueno, señores, estamos de regreso. Esto se llama Debate Político. Recuerden que en Twitter usted nos encuentra como @debatepolítico33 y en Facebook como Debate Político, para que puedan enviarnos desde ya sus preguntas y por supuesto ser parte activa de esto, que es un programa Debate Político. Bueno, vamos a ir ahora con don Alfonso. Quiero hacerle la siguiente pregunta. Hasta el momento solo se discuten 3 opciones: un sistema estatal de reparto, quedarse con el actual sistema privado pero con mejoras, o un sistema mixto. Sin embargo, representantes de sindicatos proponen una más: un sistema que sería como un gran banco de los trabajadores, en la que hubiesen representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. En esta no podrían meter mano al dinero ni el gobierno ni los privados, y se buscaría la mayor rentabilidad posible de este dinero para garantizar una pensión digna. ¿Cree que este sistema sería viable, rentable y sostenible? Bueno, mira, yo no conozco en detalle cuál es la idea de un gran banco de los trabajadores para crear las pensiones. Yo creo que obviamente es una preocupación de los trabajadores encontrar un criterio de seguridad en el largo plazo para pensionarse. Y posiblemente la idea es, bueno, un gran fondo que no sea tocado y que simplemente se vaya incrementando con las cotizaciones permanentemente sin tocar. Esa puede ser la idea que tienen. Pero obviamente el sistema privado hace lo mismo. Es un fondo donde tú cotizas, pero lo que hacen ellos también es aprovechar de utilizar esos fondos para incrementar las ganancias de la misma empresa, pero al mismo tiempo pueden servir para incrementar el fondo de la cotización. ¿Ya? Porque eso supone que tú estás prestando, el préstamo te da réditos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la perspectiva que posiblemente están pensando ellos, ¿no? De que un fondo que crezca indefinidamente sin que se toque. Pero no creo que eso sea la salida, ¿no? O sea, hay que tener un sistema de pensiones bien organizado, bien estructurado. Y como le digo, a mí me parece que la perspectiva sería siempre mantener este sistema privado y crear ese fondo mixto, ¿ya? Que garantiza una capacidad del Estado de poder tener recursos para resolver el problema de las propias pensiones, pero un fondo que se administra también desde el sector privado, desde las AFPs. Pudiera ser una salida que me parece que puede ser interesante, dado que crear otra estructura. Hay algunos que plantean que se puede crear una estructura entre el Seguro Social y el INPEP, que obviamente todavía funciona, una estructura administrativa que maneje ese fondo que sería público, digámoslo así, ¿ya? Y que lo maneje, que lo vea, etcétera, etcétera. Puede ser eso. Otra, pero crear una estructura de AFP, de tipo AFP, pero pública, el sistema de reparto, sí creo que sería delicado y peligroso. Perfecto. Douglas, para muchos el futuro de las finanzas de este gobierno del país no es nada alentador, es sombrío. Impuestos, bonos de $900 millones parados, muchos dicen ya que eso no va a tener mayor futuro en la sala de lo constitucional. Impuestos a la telefonía y los mayores recaudación de $500, muchos dicen que va a seguir el mismo proceso, un presupuesto desfinanciado y un crecimiento que para muchos resulta complicado. En el pasado usted estuvo en la Asamblea Legislativa, parecía que los partidos mayoritarios tenían un código no escrito de no tocar este tema. ¿Usted cree que se va a llevar realmente a un acuerdo cuando, si el gobierno lo quiere aprobar, no necesariamente necesita los votos del Partido Arena? Sobre un tema como las pensiones, te puedo asegurar, haciendo un juicio eminentemente político, que cualquier reforma que se haga sin consenso está condenada al fracaso y eventualmente será un esfuerzo en vano. Esa es mi opinión. Creo que si hay un tema sobre el cual habrá que hacer
toda una discusión y un debate serio, como ustedes lo están realizando en este programa, es sobre las pensiones. Por eso dije al comienzo de mis intervenciones que lamentaba cómo inició. Dichosamente se ha corregido el rumbo de alguna manera. No hemos conocido todavía ninguna propuesta concreta, pero al menos se dejaron de escuchar especulaciones en público. Así comenzó la discusión. Cuando el señor ministro de Hacienda mencionó algunas de las líneas, después el secretario técnico dijo que no había una propuesta en firme, pero bueno, ya no vale la pena recordar eso. Este tema merita un debate y muy serio. Por cierto, aprovecho este momento para decir algo porque me caracterizo por tratar de ser lo más serio posible y no quedar de irresponsable. Para precisar, porque no lo hallaba en el momento, lo que estaba presupuestado para el año 2014, que es el dato más reciente que tengo, de pago de pensiones, eran más o menos 97 millones de dólares, 97,5 millones de dólares. Es decir, un 2.1% del total del presupuesto y un 0.3, te dije, es un 0.4% en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, que del total del presupuesto general de la Nación, donde está programado todos los gastos, todas las responsabilidades del gobierno, lo que significan las pensiones en el presupuesto es apenas un 2.1%. Decir que el argumento de que las finanzas públicas estarían siendo complicadas por el pago de pensiones a la luz de lo que vemos en el presupuesto no es cierto. Bien, eso dicho, a mí me gustó algo que decía Alfonso, pensando en soluciones, pues, porque uno de pronto se puede quedar en esto solo criticando, solo hallando dónde está la mancha, pero no plantea soluciones. Un problema de semejante magnitud como el de la deuda previsional de más de 24,000 millones de dólares, en mi opinión, solo puede iniciarse en su reversión, solo puede comenzar a ser revertido de a poco, si tomamos en consideración que las medidas son de índole fiscal más amplio. Es decir, que para hablar de minimizar una deuda de semejante magnitud, tenemos necesariamente que hablar de un conjunto de medidas de carácter fiscal que trascienden exclusivamente a una reforma fiscal. Es decir, que no solo reformando las pensiones vamos a resolver el de la deuda previsional. Así estamos hoy, lamentablemente. Es decir, tenemos que pensar en un conjunto de cosas que pasan por supuesto, lograr un mayor crecimiento económico, por supuesto, mejorar todavía más lo que se dice que ha mejorado el Ministerio de Hacienda en concepto de recaudación de impuestos, por supuesto, en dinamizar más la economía y volver a elevar los niveles de productividad nacional. Un par de puntos al IVA y quizá un FOPensiones. Y trascender, a eso quería redondear, algunas otras decisiones que no son fáciles. Y por eso, fíjate, Alfonso, tú decías algo bien cierto, pero que yo lo planteo en estos términos. Es que para realmente hablar de que podemos comenzar a resolver este problema, tenemos que hablar de cosas que son pero realmente incómodas, delicadas e impopulares. Por ejemplo, yo no digo que estoy de acuerdo, pero en casi todos los países a nivel latinoamericano ha debido aumentarse la edad de jubilación en hombres y mujeres, porque la expectativa de vida de las personas creció por los avances científicos, etcétera. Sí. Y todos los organismos internacionales te lo recomiendan como una medida a tomar. Aquí no lo podemos abordar porque, cuidadito, vaya, ok, no hablemos de esa. La tasa de cotización es actualmente el 13%. ¿Cuánto podríamos lograr si aumentáramos un puntito más? Yo he hecho mis cálculos, y quizás estoy equivocado, pero mis cálculos son ya de entrada 50 millones más al año, por un puntito más de cotización. Pero eso no lo toquemos, porque si le hablamos a la gente de que va a pagar más, o le va a tocar cotizar más de pensiones, de guardia. Pero es que no necesariamente la gente debería de cotizarlo. ¿Qué tal si es el patrono, verdad?, el que asume la mayor responsabilidad de esa carga? Entonces, ese tipo de medidas paramétricas. Y una importante, la cobertura. El señor Murro, que es un hombre pero altamente reconocido en Uruguay como una persona pero emblemática en este tema previsional, nos dijo en una visita que hicimos a Montevideo hace un par de años,
a miembros de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Miren, ningún sistema previsional, oigan bien, ningún sistema previsional en el mundo podrá ser sostenible en el tiempo si no tiene niveles de cobertura aceptables. Y el de ustedes tiene una cobertura, pero realmente delicada, muy baja. Entonces eso es otro tema. Y por cierto, lo que tú decías de la propuesta de los trabajadores, te quiero decir que en Uruguay lo que funciona es un banco gubernamental, que es el que administra la parte que corresponde de las pensiones al Estado, en un esquema por supuesto muy diferente al que has mencionado, ¿verdad? Pero sí es un banco insertado en un modelo mixto. La otra parte la pasa a administrar el sistema privado, que también participa, y donde, por cierto, iba en ascenso en la parte privada. Es decir, el sistema privado estaba comenzando en Uruguay hace 2 años a administrar más cuentas de pensiones que en los últimos años, de acuerdo al comportamiento que se había tenido de la cartera, la distribución de la cartera. Ok, tenemos que quedarnos con esa idea. Vamos a la pausa y ya regresamos. Y bueno, señores, estamos de regreso, llegamos al final de Debate Político. No nos resta más que agradecerle a todos ustedes por su sintonía y por supuesto a don Alfonso Douglas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, buenas noches, un placer como siempre estar con usted, mi querido Sergio. Carlos, un gusto, señores, pasen buenas noches, bendiciones.